Hay historias que parecen romance, pero en realidad son espejos, historias que uno empieza creyendo que hablan sobre encontrar a la persona correcta y termina descubriendo que hablaban sobre algo mucho más incómodo, la manera en que construimos significado alrededor de otras personas. Y 500 días con ella empieza exactamente con esa trampa. Desde el principio nos advierte que esto no es una historia de amor, lo dice de forma directa. Lo pone frente al espectador antes incluso de que empiece realmente la historia. Pero aún así, seguimos esperando otra cosa. Seguimos esperando que sea una mentira. Seguimos esperando que al final exista una reconciliación, una prueba de que el destino sí existe. Porque no importa cuántas veces nos digan que una historia no trata sobre amor. Si vemos a dos personas encontrarse, inmediatamente empezamos a escribir el final en nuestra cabeza. Y justamente ahí empieza el verdadero tema de la película. No lo que pasa entre Tom y Summer, sino todo aquello que proyectamos sobre los demás cuando necesitamos que alguien le dé sentido a nuestra vida. Tom Hansen aparece como alguien aparentemente normal. Tiene trabajo, tiene amigos, tiene una rutina, tiene gustos definidos, parece funcional, pero debajo de esa superficie existe algo mucho más profundo y silencioso, una forma específica de entender el amor que fue construyendo durante años. La película deja pequeñas pistas, música, cine, imágenes románticas, ideas repetidas, la creencia de que existe una persona destinada para nosotros. Y esa idea parece hermosa hasta que uno empieza a preguntarse qué implica realmente. Porque creer que existe una persona correcta también significa creer que uno está incompleto mientras no la encuentre. Significa convertir el amor en una solución y no en una experiencia. Significa esperar que alguien llegue para organizar todo aquello que uno todavía no pudo resolver dentro de sí mismo. Y Tom vive exactamente así. Está buscando que alguien confirme una narrativa que ya existía antes de conocerla. Entonces aparece Summer. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque la película hace algo que pocas historias románticas hacen. Nunca intenta esconder quién es Summer. Desde el principio ella habla con claridad. No cree demasiado en ciertas ideas románticas. No busca etiquetas. No parece interesada en promesas eternas, ni en definir cada emoción dentro de una estructura. Y esto es importante, porque muchas interpretaciones simplifican demasiado el personaje y terminan diciendo que Summer tenía miedo al compromiso o que era emocionalmente distante. Pero la película nunca dice eso. Summer siente, Summer conecta, Summer disfruta. Lo que pasa es que no organiza el amor de la misma forma que Tom. Ella vive el presente, Tom vive el significado del presente y parecen similares, pero no lo son. Cuando empiezan a acercarse, vemos algo que emocionalmente resulta muy reconocible. Conversaciones largas, gustos compartidos, canciones, momentos pequeños que parecen especiales. La sensación de que alguien finalmente entiende cosas que otros nunca entendieron. Y ahí aparece uno de los mecanismos psicológicos más importantes de toda la película, la idealización. Tom no imagina a Summer desde cero, pero selecciona partes. Ella escucha cierta música, ella sonríe de cierta manera, ella tiene espontaneidad, ella parece distinta y poco a poco deja de verla como una persona completa y empieza a convertirla en una respuesta. Cada momento compartido deja de ser simplemente una experiencia. Si coincidieron en una canción significa destino. Si compartieron una tarde significa posibilidad. Y eso es algo muy humano. Porque cuando nos enamoramos muchas veces dejamos de mirar a la otra persona. Empezamos a mirar lo que sentimos cuando estamos cerca de ella. Y durante un tiempo funciona. Porque enamorarse tiene algo parecido a una expansión de significado. La ciudad parece más bonita. Las canciones parecen escritas para nosotros. El tiempo cambia. Las cosas pequeñas parecen importantes.
no porque el mundo haya cambiado, sino porque emocionalmente empezamos a asociar presencia con sentido. Pero la película empieza lentamente a mostrar grietas, no con grandes peleas, no con escenas dramáticas, con algo mucho más real, interpretaciones distintas. Tom empieza a querer definiciones. Summer quiere seguir viviendo lo que tienen sin convertirlo inmediatamente en un proyecto futuro. Y aquí aparece una idea incómoda. Muchas relaciones no fracasan porque alguien mintió, fracasan porque dos personas estaban viviendo versiones diferentes de la misma historia. Tom pensaba, estamos construyendo algo. Summer pensaba, estamos compartiendo algo. Y aunque parecen frases similares, emocionalmente son mundos distintos. Construir implica proyectar. Compartir implica experimentar. Y ninguna postura es necesariamente incorrecta. Entonces empieza el cambio psicológico de Tom, y es uno de los aspectos más interesantes de toda la película, porque deja de observar a Summer, busca confirmación, observa señales, busca pruebas, busca garantías, mide comportamientos, y cuanto más intenta asegurar el vínculo, más ansiedad aparece. Y eventualmente llega al final. Pero la ruptura en esta película es brutal, precisamente porque no tiene una gran explosión, no hay traición enorme, no hay villano, no hay alguien claramente equivocado, solo existe una realidad muy difícil de aceptar, que alguien puede haberte querido y aún así no haberte amado de la forma que tú necesitabas. Y eso rompe una idea que muchas personas tienen sobre el amor, la idea de que si algo fue real, debería durar, pero la película plantea otra posibilidad, que algo puede ser profundamente real y aún así terminar. Después de la ruptura empieza el proceso más humano de toda la historia, el duelo, y aquí la película hace algo brillante con la estructura temporal. No cuenta los eventos en orden porque el dolor tampoco funciona así. Cuando perdemos algo importante, no recordamos cronológicamente, recordamos emocionalmente. Un momento feliz, después una discusión, después una conversación, después un silencio, después una esperanza, después una ausencia. Tom no está intentando recuperar a Summer, está intentando recuperar coherencia, porque cuando una historia que imaginábamos para nuestra vida desaparece, sentimos que el pasado dejó de tener sentido y por eso vuelve tantas veces atrás. Quiere encontrar el error, quiere encontrar el instante donde perdió algo, como si entender el momento exacto pudiera devolverle control. Pero poco a poco empieza a ver algo diferente. Las señales siempre estuvieron ahí. Summer siempre fue relativamente clara. Lo que cambió fue su capacidad para escuchar, y este descubrimiento duele muchísimo porque obliga a enfrentar una verdad difícil. A veces el amor no termina porque alguien cambió, termina porque finalmente vemos a la persona real detrás de nuestra proyección. Entonces llega probablemente una de las escenas psicológicamente más devastadoras de toda la película: expectativa y realidad, porque esa escena no habla solamente de una fiesta, habla del colapso de una narrativa interna. Tom llega esperando reencontrarse con una historia y descubre que estaba entrando en una realidad donde esa historia nunca existió de la forma que él imaginaba. Y ahí ocurre el duelo verdadero. No pierde a Summer, pierde el futuro que había construido alrededor de ella, pierde la identidad que tenía cuando creía que estaba avanzando hacia algo, pierde la ilusión de que alguien iba a resolver el vacío que llevaba tiempo evitando mirar. Y cuando finalmente toca fondo ocurre algo importante. Empieza a recordar quién era antes, empieza a mirar aquello que abandonó, empieza a dibujar otra vez, empieza a construir algo que no depende de ser elegido. Y este cambio es muy importante porque no consiste en volverse frío ni dejar de amar. Consiste en dejar de usar el amor como única fuente de significado. Tom empieza a entender algo.
Summer nunca fue el problema. Summer tampoco era la solución. Era una persona, con deseos, con contradicciones, con tiempos distintos. Y él también. Por eso el final suele malinterpretarse. Mucha gente cree que Autumn significa destino o segunda oportunidad, pero realmente representa otra cosa. Representa posibilidad. Representa que la vida continúa cuando dejamos de vivir mirando hacia atrás. Representa entrar en una conexión nueva sin pedirle que repare la anterior. Y ahí la película revela su verdadero mensaje. No se trata de que el amor sea falso. No se trata de que enamorarse sea una ilusión, ni de que quien ama más pierde. Se trata de entender que ninguna persona puede cargar con la responsabilidad de convertirse en el significado completo de nuestra existencia. Porque cuando alguien deja de ser humano y se convierte en destino, dejamos de conocerlo y empezamos a usarlo. Y tal vez eso es lo más difícil de aceptar, que algunas personas no llegan para quedarse, no llegan para completar nuestra historia, no llegan para salvarnos, llegan para abrir una puerta, para mostrarnos partes nuestras que todavía no habíamos mirado. Y cuando se van, sentimos que perdimos el amor, hasta que un día entendemos algo distinto. Tal vez estuvieron ahí para enseñarnos cómo dejar de buscarnos únicamente dentro de otros. Porque algunas historias no terminan cuando una persona se va, empiezan cuando finalmente entendemos por qué necesitábamos tanto que se quedara